Estudios sociales para octavo grado. Continuamos con la unidad número 3. Esta unidad se titula Transformaciones políticas, económicas y culturales en el siglo XIX y XX. Vamos a la semana 1. El tema de esta ocasión se titula Imperialismo en los siglos XIX y XX. Exploración, actividad en pareja. Actividad número 1. Contestamos. Nos dice, respondan, ¿qué piensan de que una persona o un grupo busque imponer sus ideas o cultura a otras? Sí, eso existe y se le llama manipulación o titiritear, como lo hace un titiritero con su marioneta que lo manipula a su antojo. Le dice hablar, lo hace abrir la boca, saltar, comer, tomar agua, llorar, cualquier cosa. ¿Se imagina esta situación a nivel de países que saben al respecto? Se le conoce como imperialismo, donde una nación poderosa domina a otra de forma social, económica, política, cultural y religiosa. O sea que cuando un país llega a influenciar a otro, le pone a su religión, le quiere poner a su estilo de vida, ¿va? Como estamos viendo hoy en día, ¿va? Un montón de gente protestando, que no les toma en cuenta, pero recuerde que cada nación tiene derecho a su identidad, ¿va? Pero hay otras, pero con cosas por lo menos dejamos con religiosas, ¿va? No querían imponer el Halloween, ¿va? Cosas que todas las iglesias protestaron, aunque algunas sigan renuentes que quieren celebrar Halloween. Entre otras culturas, ¿va? Quieren pintarse el pelo, a cosas que no son cosas de nosotros, ¿va? Actividad 2. En equipo. Comenten la imagen que vemos aquí. A dos señores partiendo su pollo, ¿va? Pero no es un pollo, en realidad es el planeta que lo están partiendo como un pollo a su antojo y para disfrutarse. En el contexto de los imperialismos del siglo XIX, que se extiende globalmente a la obra. El pastel de la ciruela en peligro, de Jane Hebrey, muestra a William Pitt, funcionario inglés, que sería este, y muestra a perdón, y a Napoleón Bonaparte, este chiquitín, ¿ves? Era bien chiquito. Emperador francés es un reparto del globo terráqueo, o sea que entre los franceses y los ingleses se querían repartir el mundo. ¿De qué cree que trata la imagen? ¿Por qué se incluye a esas personas? Trata de dos potencias mundiales. Se creen dueños del mundo. ¿A quiénes representan? Porque cortan el globo como un pastel sobre la mesa y tienen plato. Muestran a William Pitt, funcionario inglés, y a Napoleón Bonaparte, emperador francés, repartiéndose el planeta para disfrutar de lo que cada territorio provea. Eran muy ambiciosos, pero no. Bueno, en aquella época no lograron su cometido, pero en la actualidad muchos países influyen sobre otros. En El Salvador, ¿cuántos países quieren influir? Estados Unidos, China, Nación Europea. ¿Quién no quiere? Va, continuamos. Actividad 3. Lean el documento 1 y desarrollen lo que se solicita. El conflicto sobre el opio. Inicialmente el comercio británico con China fue ¿cómo lo puedo decir? Fue deficitario. Los chinos apenas estaban interesados en la lana inglesa y algunos productos de metal. En cambio, las compañías de la India orientales incrementaban continuamente sus compras de té, dado que no era posible establecer los intercambios equiparables. El desembolso británico de plata creció proporcionalmente. Frente a esta situación, los británicos recurrieron a un producto, el opio, que iba a darles importantes márgenes de beneficio, contrastando así el déficit con los chinos. La producción se estableció en la India entre 1750 y 1800. El opio se vendía en una subasta pública y era transportado a China por comerciantes privados británicos e indios autorizados por dicha compañía. Las ventas de Cantón, China. Cantón es un lugar, no es un cantón, va. Cantón chinameca, no nada que ver. Cantón es digamos, un país, va. No, una región, va. Una región importante, no es un país, es una región dentro de la Gran China y Gran Bretaña. El tráfico del opio hacia China llegó a convertirse durante el tiempo en piedra angular del sistema colonial inglés. La producción en la India se convirtió en una segunda fuente de ingreso de la corona británica. Continuamos.
Ahora elabora una nueva de palabras en torno al concepto de imperialismo. Bueno, comenzamos desde imperialista, imposición, fuerte. O sea, aquí vamos, según buscando datos en la web, vamos a hacer una nube. Y en esa nube vamos a llenarlo de palabras equivalentes a lo que es imperialismo. Imperialista, tirano, influencia, dañar, pro- pro- propietario, dueños, esclavista, genocida, sometimiento, alcance, feudalismo, poderoso, influyente, fanático, autoritario, oligarquía, influencia, millonarios, alianza, ricos, poder fuerte, controlador, derechista. Continuamos. Toda esta palabra usted puede buscar más. Si gusta, haga la nube chiquita para que sean poquitas las palabras. Continuamos. Profundización. El fenómeno del imperialismo. Vamos a ver qué es el imperialismo. Recuerda aquello que decía el FMLN, que supuestamente luchaba contra el imperio gringo, decía, que al final se terminaron queriendo. Bueno, el fenómeno del imperialismo. Los emperadores y los imperios han existido desde tiempos remotos en la historia de la humanidad. Sin embargo, el imperialismo que se desarrolló entre 1835 y 1914 era un fenómeno nuevo y único de esa época. Aproximadamente una cuarta parte de la superficie del planeta fue distribuida o redistribuida en forma colonial entre unos pocos estados. En ese periodo, muchos países como el Reino Unido, oiga, todos los países poderosos, Francia, Alemania, Países Bajos, antes Holanda, Bélgica, Rusia, Estados Unidos y Japón, estaban creciendo económicamente gracias a la industrialización y comenzaron a competir entre sí para controlar más territorios entre otras partes del mundo. Para lograrlo conquistaron, anexaron, administraron formalmente a otros territorios. Los territorios controlados se los dividieron entre ellos, lo que fue considerado un mundo de relaciones desiguales entre países fuertes y países débiles. Documento 2, ya lo vamos a leer. Durante el periodo del imperialismo, muchos gobernantes se autodesignaron emperadores, como en Alemania, Australia, Reino Unido, Japón y Persia, y crearon un tipo de imperio llamado imperio colonial. Vamos que dice, según este glossario, imperio, conjunto de estados o territorios sometidos a otro. Ya vamos a ver cómo están sometidos. Reparto colonial en 1914. El colonialismo fue la manifestación más evidente del imperialismo. Miren, por lo menos Estados Unidos, ¿a dónde domina Estados Unidos? Alaska es una colonia de Estados Unidos. Aquí también sí le podemos agregar también Hawái, entre otras. Hawái es parte de Estados Unidos. El estado 50 dicen que se lo ganó en batalla a Japón. Otros dicen, otros dicen que Alaska, en el caso de Alaska no la conquistaron, no que se la compraron a Rusia, según dicen. Ya han escuchado. Estados Unidos también tiene su poder en las Filipinas, miren, el mismo color café. Ahora vamos a ver Francia. ¿Dónde domina Francia? Francia está aquí es chiquita, pero vean todo su dominio. Domina África del Sur, África Occidental, Togo, África Ecuatorial, todo este territorio, vamos a ver dónde más. Domina aquí Madagascar. Ay, miren aquí de Madagascar, aquí está el león, le sacaron la película. Argelia, vamos a ver. Yo decía que, vamos a ver, Alemania está en color rosado, en un rosado pálido. Vamos a ver Alemania, aquí está Alemania. Domina aquí francesa, dice aquí. África Oriental, África Sureste. Todo lo que domina. Vamos a ver, y también tiene una parte aquí, aquí por Nueva Guinea, dice. Vamos a ver Italia. Italia yo decía que solo era la bota, pero miren, Italia es el color morado. Italia, ¿cuánto domina? Libia, Somalia, Djibouti, solo esos dos lugares, va. Sí, no hay otro lugar moradito aquí. Vamos a ver Portugal. Ese domina menos, pero aún así tiene varias colonias. Miren, tiene, aquí está Portugal, domina Guinea, Angola y Mozambique, imagino que debe ser este territorio. Y así vamos con todos los países. Todos, cada uno va dominando según el color. Va. Continuamos. Vamos a ver, dice, causas económicas y políticas del imperialismo. En las últimas décadas del siglo XIX, algunos países beneficiados por la expansión de la industrialización necesitaban
encontrar nuevos mercados y materias primas para su industrialización. O sea que si el imperio iba a crecer, era con el objetivo de buscar más materias primas. Por lo menos hoy en día lo que más se pelea es el oro y quiero ver el petróleo. Por decir que no, más adelante nos van a decir que por qué van a invadir el Medio Oriente, porque quieren controlar otras naciones como, digamos, Venezuela. Venezuela es rico en petróleo, pero Venezuela es renuente y no se deja dominar por nadie. Los gobiernos de estos países ayudaron a satisfacer estas necesidades protegiendo a sus propias empresas, es decir, implementando el proteccionismo económico. Esto creó una competencia entre estas economías nacionales para expandirse en nuevos países menos desarrollados del mundo. En ese sentido, el imperialismo fue impulsado por razones tanto económicas como políticas. Veamos este cuadro. Imperialismo de 1873-1885. Larga depresión, 1825-1914, bellas épocas. El imperialismo tiene causas económicas, tiene expansión de la industrialización desde Inglaterra con el continente europeo y Estados Unidos. Se va para acá, dice, con la industria, se desarrollaron las comunicaciones y el transporte, el telegrafo, la red ferroviaria y la flota mercante. Fue posible el intercambio de productos de carne de Argentina, Uruguay, café de Brasil, cacao de África y Suramérica, azúcar del Caribe y té de China. Aquí nos dice que las nuevas industrias requerían nuevas materias primas. O sea, al abrir, esto es lo que ocasionó el imperio. Bueno, aquí dice el petróleo del Medio Oriente. Sabemos que hace un par de, por el 2003 creo que fue, que hubo una guerra de petróleo en el Medio Oriente, ocupando como excusa que existía un señor llamado Bin Laden, que a través dicen que el señor es un mito, era un señor disfrazado. El petróleo del Medio Oriente, el caucho del Congo y Amazonas, el Congo es en África y el Amazonas aquí en América, el cobre sudamericano, Zaire y Zambia, el oro y los diamantes de Sudáfrica. Vamos con las causas políticas. Dice, la adquisición de colonias fue un símbolo de estatus alentando la rivalidad de las estatales, expansión imperial para amortiguar el descontento interno, frenar el movimiento obrero. Se ofrecía a los votantes glorias de conquista en luchas de reforma. Esto generalizó anexión a las masas y Estado imperialista en un acervo el nacionalismo. Bueno, la adquisición de Colonia fue un símbolo estatus, alentado por las rivalidades estatales. Alemania e Italia reclamaron el derecho a poseer más colonias. Bueno, bueno, España no se ve porque sabemos que ella influyó bastante en América. Actividad 4. Desarrollan actividades de conciencia histórica temporal. Para ello responde a partir del siguiente enunciado. Según los territorios que dominaban las potencias industriales, ¿qué materias primas obtenían de sus colonias? Va. El petróleo del Medio Oriente, el caucho del Congo y del Amazonas, el cobre sudamericano, el Zaire, Zambia, el oro y diamantes y Sudáfrica. Aunque hoy en día lo que se buscan es el agua, materias primas que ya no tienen. Va. Continuamos. Dice, ¿cuáles potencias se benefician más de la expansión imperial? El Reino Unido, Francia, Alemania, Países Bajos, ante Holanda, Bélgica, Rusia, Estados Unidos, Japón, Italia y Portugal. Todas estas naciones se benefician al expandirse, obtienen todas sus riquezas. Imagina que sea un país, digamos, un país que no tenga agua y se va a buscar uno con agua, le van a reexplotar sus recursos. El oro, lo que más le van a buscar. Hay materiales como piedras, arena, tierra, frutas, etcétera. Vamos con esto. Causas sociales y culturales del imperialismo. En el periodo del imperialismo, muchas motivaciones sociales y culturales impulsaron la expansión de la potencia colonial. Una de las creencias erróneas que subrayan esta noción de la superioridad racial, documento 3, llamas veces de dibujo algo bayunco. Según esta ideología, se sostenía que algunos grupos étnicos eran intrínsecamente superiores a otros, basados en conceptos erróneos de la selección natural y la supervivencia del más fuerte.
Esta ideología se utiliza como justificación para la dominación colonial, ya que los países imperialistas argumentaban que su dominio sobre otras naciones estaba justificado por supuesta superioridad racial. Sí, porque me acuerdo que una vez dijeron de que había un grupo europeo que decía que solo ellos merecían vivir en el mundo. ¿Qué? Si el mundo es inmenso, es para todo el mundo, no es para un solo grupito. Además del factor racial, el imperialismo estaba impulsado por la variedad de intereses económicos. Los imperios buscaban expandirse para obtener recursos naturales, el mercado para sus productos y fuentes de riqueza. Esto inducía la explotación de tierra y mano de obra en las colonias. La expansión imperialista también fue impulsada por las rivalidades políticas y militares entre las naciones europeas. Las, las competencias por el control de las colonias y la influencia global llevó a la extensión y conflictos como se vio en la carrera colonial África y otros eventos de la época. A continuación, miremos este documento número 3, Reparto colonial en 1914. El sentimiento de superioridad que unía a los hombres blancos occidentales tanto a los ricos como a los de clase media y a los pobretones. Vean, digamos pobretones porque vean qué cometían estos señores. Eran pobres, pero a ver de qué. ¿Verdad? No heredaban únicamente el hecho de que todos ellos gozaban de los privilegios de dominador. Aunque sea pobre, pero se iban a otro lugar, se sentían más poderosos, especialmente cuando se hallaban en las colonias. ¿Va? Pongamos como ejemplo a estas personas que vienen de Estados Unidos. Aquí se quieren dar el lujo, que van a sus grandes hoteles, hasta un meme les han hecho, que se la llevan que andan en taxi, pero si los vemos trabajando en Estados Unidos, vamos a ver barriendo basurero, recogiendo basura. O sea, aquí me doy a entender de que una persona en un lugar no es nada, pero en otro se quiere ser valiosa. No bueno, dicen, con mi dinero yo puedo ir a cualquier lado, pero tampoco no hay que ser así. En Dakar, Homo Saba, el emperador más modesto, se convertía en el señor y era aceptado como un caballero por aquellos que no habían advertido ni siquiera su existencia en París o en Londres. El trabajador blanco daba órdenes a los negros. Veamos este dibujo. Dice, en Hong Kong, en China, 1909, era frecuente observar a los posteadores chinos cargando a las mujeres europeas. Bueno, yo no le veo nada de malo cargar a una mujer. Lo malo es cuando nos que pusieron a un viejo gordo, a ese que se caiga, que camine, se haragán por estar gordo. Pero sí, ya vamos a ver qué da a entender eso. O sea, ahí como que da a entender la superioridad de que los habitantes europeos eran más fuertes que los asiáticos. Pues de que China está en Asia. Actividad 5. Desarrollen las habilidades de interpretación histórica. Para ello, trabajen con la información e imagen del documento 3. Trabajemos con la imagen del documento 3. Actividad 5. Desarrollen qué situación muestra la imagen, qué relaciones de dominación se observan y qué ideas se sustentan. Muestra la situación frecuente del año 1900, donde posteriores chinos cargan a las mujeres europeas. La visión de dominación que se aprecia es que europeos eran superiores a los chinos. Eso quiere decir, ¿en qué idea se sustenta la imagen? En que todos los europeos eran dominadores sobre China. La información contradice completamente o refuerza lo observado en la imagen porque la complementa en la idea de que cualquier ciudadano de las potencias mundiales era superior en cualquier colonia. Lo único que contradice es que no era necesario ser negro para ser objeto de dominio. O sea, no es necesario, disculpe que lo digan, nadie se vaya a ofender. O sea, negro se le domina a un africano. No recuerde que una persona presente de África lo tienen como que fueran esclavos. Pero no es necesario ser, o sea, un habitante africano para ser sometido digamos, a un a ser sometido a los caprichos de otro. También, en este caso, aquí se ve que los chinos eran parte de digamos que no tenían un estatus demigrable, a modo que eran siervos de otro. ¿Cómo está poniendo sobre las naciones chinas? Vamos. Expansión colonial en Asia y el Pacífico. En Asia, en 1914, las potencias industriales se habían repartido totalmente el continente africano y habían avanzado hacia Oriente Medio y Asia y el Pacífico. Imperio ruso. Ejercía influencia en Persia por medio del Acuerdo Anglo-Ruso. Expansión de Mongolia en 1914 sobre
Manchuria. Así le he puesto a un gato que viene aquí, Manchuria. Manchuria entre 1900 y 1900. O sea que Manchuria es un país. Ay, me disculpen, yo creí que Manchuria era otra cosa. Hay un país que se llama Manchuria, no había eso. Imperio inglés. Tenía un imperio en India al que anexió Birmania, con área de influencia en Persia y el Golfo Pérsico. En el Pacífico se posicionó especialmente en Singapur y Hong Kong. Tenemos imperio japonés, vamos a dominar los japoneses. Se modernizaron el Estado y ejército y se industrializó el país, como una industria flotante del anime. La guerra entre China y Japón en 1894 y 1890, que terminó con el dominio sobre Corea y Taiwán. En la guerra ruso-japonesa en 1904, Japón expulsó a Rusia de Manchuria y tomó la mitad de la isla ¿cómo lo podemos pronunciar esto? Salcalimba. Bueno, que Salcalimba, ha de ser mudas la campana, que no creo que diga Salcharimba. No creo. Hacia en 1914. Sí. Posesiones británicas. Vamos a este color. Todas están en posesiones británicas. La India, Birmania, Malasia. Otras posesiones son de influencia británica que tienen rayitas naranja. Le di aquí, miren. Aquí están las raíces. Aunque ahí hay como que va un territorio para un territorio para otro. Posiciones francesas, este color verde, miren. Camboya, Laos, Harold. Sí, ese color verde. Vamos a ir solo al celeste. Posiciones holandesas, Sumatra, Borneo, aquí en parte de Nueva Guinea. Imperio ruso, Rusia, aquí está Rusia. ¿Para qué quieren a los rusos si tienen bastante territorio? Zona de influencia rusa, miren aquí están. Y vamos, aquí intercalado, una parte uno, una parte la otra. El imperio holandés en Asia. Su principal colonia fue Indonesia, que logró la independencia en 1949. Hace poco, más o menos unos 60 años. Holanda dominó el sur de Taiwán desde 1924 hasta 1962. Desde entonces, él comerciaba con Japón y China. El imperio francés en Indonesia. La presencia europea de portugués, españoles, holandeses e ingleses en Indonesia data del siglo 17. Colonizó los territorios de Vietnam y Camboya en 1887, a la que llamó Unión Indochina, a la cual unió Laos en 1889. El imperio estadounidense en el Pacífico, hubo un tratado de paz en España en diciembre de 1898. España cedió por la fuerza su soberanía de las Filipinas, estado que habían declarado su independencia en junio de 1898, lo que provocó la guerra entre Filipinas y Estados Unidos entre 1899 y 1902. Vamos a ver. Dice, proceso de resistencia ante el imperialismo. Los procesos de dominación como los generados por el imperialismo propician procesos de resistencia. Uno de estos tuvo lugar en China, en la rebelión del boxer. Vamos a ver qué son los boxers. No son los calzones que nos ponemos, ¿verdad? Los boxers eran un grupo de resistencia, así como, digamos, como pongamos, como el FMLN, ¿verdad? Cuando era un grupo de resistencia. Se llamaba, ¿cómo que llamaban? FFMLN. Antes tenían doble F, pero con el tiempo le quitaron una F. Un ejemplo, entre 1899 y 1990, que estuvo precedida de la guerra del opio. El opio es una droga procedente de la belladona. Ya vamos a ver. Sí, vamos, esto del opio me da a entender por qué digamos, los karatecas a veces aguantaban patadas. Pues sí, como el opio los hacía inmunes a los golpes, no sentían dolor. Por eso que creció bastante las artes marciales allá. Primera guerra en 1889, 1809. Sí, Segunda guerra del opio en 1850 y 1809. China era el imperio con un mercado atractivo para los occidentales. Seda, té y porcelana. Para proteger a los extranjeros, restringieron su acceso a un solo puerto, Catomba. Aquí los intereses comerciales con opio, un producto cuya compraventa estaba prohibida en China. O sea, cerraron el comercio porque la droga estaba entrando. En 1831 los chinos hundieron un barco inglés
cargado de opio. En agosto de 1842, China firmó un tratado humillante por medio del cual cedía la isla de Hong Kong al Imperio Británico, que obligó a China a abrir más puertos para el comercio. Ya que lo están obligando, aquí queremos vender drogas y que no te pongas. Favorito los chinos. Aquí tenemos el puente de Pariao, la tarde de la batalla, dibujo de Bayard, según el boceto de M.E. Baumont, grabado en Rognum, Le Tour du Monde de París, 1864, que está la guerra. Un nuevo incidente en 1856 desató la Segunda Guerra del Opio, en la que se involucró Francia. O sea, querían que el estupefaciente se vendiera ahí, ¿verdad? Esas cosas, y le declararon la guerra a China, porque China, ya vamos a ver. Vamos al documento 4, el comercio del opio. La riqueza de China es usada como ganancia. Esta es una carta que se le está enviando a una reina. Carta a la reina Victoria, por Lin Sexu. Veamos lo que le está diciendo. La riqueza de China es usada como ganancia por los bárbaros. O sea que China estaba ganando bastante dinero, ¿va? Pero una forma como de arrebatarle la ganancia le estaba metiendo droga. Aquí el ciudadano le está reclamando a la reina que si ustedes tienen prohibido ese producto, ¿por qué lo vienen a vender a China? Porque esa ingratitud lo que le está diciendo. Si nosotros les vendemos productos de calidad, no va esas que nos están mandando. Y argumentando lo que quiere decir aquí la carta. Damos de nuevo la carta. La riqueza de China es usada como ganancia por los bárbaros. ¿Con qué derecho ellos a cambio usan esa droga venenosa para perjudicar al pueblo chino? He oído decir que fumar opio está estrictamente prohibido en vuestro país. De todo lo que China exporta hacia países extranjeros, no hay una sola cosa que no sea benéfica para el pueblo. Supongamos que hubiera un pueblo de otro país que llevara opio para vendérselo en Inglaterra y sedujera a vuestro pueblo para comprarlo y fumarlo. Seguramente vuestro honorable igualmente aborrecería profundamente esto. Que le están reclamando, ¿por qué nos venden basura los ciudadanos? Y mientras que nosotros les mandamos calidad. Actividad 6. Individual. Desarrolla la habilidad de empatía y histórica para ello responde. Comenzamos. Ya nos enojamos. Vamos a comenzar haciendo el... Continuamos. Actividad 6. Individual. Desarrolla la habilidad de empatía histórica para ello respondemos. ¿Por qué Li Sexu escribe una carta a la reina Victoria? ¿Qué condiciones estaban viviendo? Vamos a ver qué podemos decir de eso. Porque Lin Sexu escribe una carta a la reina Victoria. ¿Qué condiciones estaban viviendo? Bueno, en 1893, Lin Sexu, un erudito y mandarín Qing, escribió una carta abierta a la reina Victoria de Gran Bretaña pidiendo que suspenda el comercio del opio en China. O sea que en China estaban vendiendo una sustancia ilegal. ¿Va? Aquí el señor Lin estaba diciendo, ¿por qué nosotros nos encargamos de venderles comida y ustedes nos mandan cosas dañinas? Eso le está reclamando. Bueno, pues los pobladores chinos se habían hecho adictos a la droga dañina que los bárbaros les estaban comercializando. Vamos a explicar un poquito qué es el opio. El opio es un narcótico no sintético, sumamente adictivo, que se extrae de la planta de la amapola. Yo había dicho aveñadona, disculpen, es de la amapola. El efecto narcótico hace que tengan sensaciones de felicidad. Puede afectar a la conciencia y a la visión de la realidad. Un efecto generalizado de relax y sueño. El efecto del opio, yo creí que era del apio, impide que sientan dolor. Bueno, y siento porque a veces las patadas no les duele, ¿va? Los están ahí y no les duelen porque imagino que van a estar bajo el efecto de eso. Puede que también estos narcóticos tienen de uso terapéutico. ¿Va? ¿Qué hubieras hecho en su lugar y sus condiciones? Al parecer la reina tal vez aprobaba estas cosas, ¿va? En aquella época. Tal vez la actitud de ella iba a decir, nah, no le hagan caso, fuera de aquí, échenlo, no. Pero ¿qué hubiéramos hecho en sus condiciones? Lo primero que se haría sería enviar un mensaje reflectivo diciendo no consuman el narcótico, es dañino para la salud. Lo segundo, defendería mi territorio poniendo un alto a los comerciantes del producto dañino. Pero como dijimos que tal vez ella estaba mezclada ahí, tenía sus patas de cheje, no hizo nada, porque vamos a ver qué le pasó a los pobres chinitos de aquella época. Continuamos. Dice, la rebelión de los boxers.
1899, 1901, o casi 3 años. Los boxers eran una sociedad secreta cuyos miembros practicaban las artes marciales y estaban en contra de la dominación occidental en un país. En ese contexto iniciaron una rebelión para expulsar a los extranjeros de China, que empezó en el norte y fue extendido por parte del país. Poco a poco fueron logrando el apoyo de importantes personajes de la sociedad y los acontecimientos de esta rebelión se detallan a continuación. Veamos cómo van los detalles de esta guerra. Ingreso masivo de comerciantes y misioneros extranjeros a China, ¿verdad? Cualquiera entra a China ahí. Como consecuencia de la guerra del opio. Quiera ir. Los boxers proceden con violencia hacia los extranjeros. Los gobernantes no intervienen. Pues sí, también quiero una lucha justa. El movimiento boxer crece y se unen en Pekín, ciudad imperial, que aglutina imperialistas europeos, japoneses, rusos y americanos. Hasta ahí se van en cuenta. Los extranjeros piden ayuda a Occidente en mayo de 1890 empiezan a llegar tropas occidentales, como aquello que hizo la Sandra, ¿cómo se llama? La Patricia Fernández. Marce, que dice la Sandra, ya está llamando a la mamá. Eso está pasando aquí. Están llamando a la mamá, como ya no aguantan el pencaso. Eran más poderosos los boxers. Los boxers empezaron a actuar. La emperatriz los consideró rebeldes, pero al ver que su objetivo era contra los extranjeros, utilizó las fuerzas para unirse a ellos. O sea, si no puedes con tu enemigo, únete a pelear por una causa justa, defender el imperio chino. Los boxers queman las estaciones de ferrocarril, la vía de escape para salir de China, de modo que los imperialistas no escaparan. Penetran en la periferia de Pekín y las tropas imperiales chinas no hacen nada por detenerlo. Están venciendo a los boxers. La emperatriz ¿cómo se dice? Sichi decreta la expulsión de los extranjeros de China. Fuera de aquí, ustedes no sirven para nada. Y ordena a sus tropas apoyar a los boxers. Pues si todo modo, también era una forma también de defenderles la vida, porque no los boxers los iban a aniquilar, porque oigan lo que sigue diciendo, si no se iban, ¿qué les iba a pasar? El embajador alemán es asesinado durante el rebelión boxer. O sea, la reina aquí estaba impidiendo que los boxers les dieran chicharrón aquí a los extranjeros. Una alianza de 8 naciones. Oigan, esto fue lo más vil que pasó. China ya había ganado, pero vamos a ver qué pasó. Una alianza de 8 naciones extranjeras: Inglaterra, Rusia, Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Japón, Australia, Hungría, neutralizó el asedio y avanzó hasta Pekín. Vaya, pobrecitos los boxers ahí, donde culminaron la ocupación y vencieron a los boxers, saqueando la capital. La guerra concluyó con el Protocolo Boxer o Acuerdo de Paz en 1901. China fue vencida, obligada a pagar reparaciones. Buscando ahí información que también fue obligada a aceptar que se les vendiera el producto dañino. Qué triste. Actividad 7. Resolvamos. Nos dice, vamos a hacer en pares. Desarrollen la habilidad de conciencia, historia temporal. Para ello responde, ¿cuáles fueron los motivos de la rebelión de los Boxers? ¿Cuál sería? Porque está en contra de la dominación occidental en su país, China. Aquí tenemos un dibujo para que entendamos lo que estaba pasando. Estaban aburridos de ver esto. Dominios extranjeros, nación china. Estaban sometiendo a su manera. Ellos ya no estaban a gusto. Al final de la rebelión, ¿en qué posición quedó China con respecto a las otras? En un principio se logró expulsar a los extranjeros de China, pero las grandes potencias mundiales se unieron derrotando a los boxers. Obligaron a la nación a firmar acuerdos de paz y a reparar daños ocasionados por la rebelión. Como les dije, obligado a aceptar el comercio libre de esa sustancia dañina. Continuamos. Ahora vamos con consolidación. Actividad 8. Actividad con el docente. Escriban consecuencias de la expansión imperial de los siglos XIX y XX. Bueno, consecuencias económicas. Vale. Nos dice que obtención de materia prima necesaria para que la industria siga a flote. Levantamiento de ingresos por el uso de opio en el comercio obligado en China. Dejar a un lado la agricultura tradicional por una de exportación. O sea, si vendían tomate, pero era más factible vender manzana, eso sí, un ejemplo. Política, dependiente de las decisiones de los poderosos.
Si aquí no dice nada, no puede hacer nada. Cuando digamos, China tomó la decisión de expulsar a los extranjeros, vinieron las potencias, se reunieron y invadieron China. Otras cosas, rebeliones y guerra. Parece que la guerra del opio creo que fueron dos, según entiendo. Actividad 9. Empate. ¿Qué relación hay entre la industrialización y el proceso imperialista en los siglos 9 y 20? Perdón, 19 y 20. El imperio surge como consecuencia lógica de la revolución industrial y la nueva economía capitalista. Se necesitan nuevos territorios en donde sacar materias primas y nuevos mercados donde vender los productos. O sea que necesitamos materia prima para seguir a flote y necesitamos más mercado. Bueno, que se expandieron a Egipto, tenemos ya el nuevo mundo que le podemos se le puede comenzar a América, hasta Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica. Porque el racismo fue determinante en la expansión de los imperios. El racismo hace creer que por tu color de piel, conocimiento, posición económica, con eso eres capaz de someter a otro, así como las naciones invaden a otras hasta subyugarla. Tenemos la gran invasión de las grandes potencias sobre África. Bueno, ¿cuál subyugó a América? Fueron los españoles, y se llevaron todo nuestro oro, que al final a ver qué se les hizo, porque ya no son millonarios. Pero bueno, ¿qué rol jugaron las guerras de opio en la expansión imperial británica del siglo XIX en China? A que China aceptara, o sea, estamos hablando de la guerra, a que China aceptara el comercio de este producto y así creciera esta industria británica en esta nación. Así más o menos buscando datos, cuál fue el papel que jugó esta guerra, ¿no? Que China aceptara y en forma pacífica. Uy, bueno, se hacen narcóticos que son buenos para la salud, pero aún sigue siendo dañino. Actividad 10 en pares. Observen la imagen y respondan. ¿Qué miramos aquí? Aquí vemos, estos son occidentales, aquí están los chinos. Pero mi pregunta era por qué no nos parecemos, va. Sí, o sea, ellos sí tienen una fisionomía muy distinta a nosotros. Ujú. Va, contestamos la pregunta. Siempre vamos a tener en mente la imagen, ¿va? Porque la primera pregunta nos dice, ¿por qué se consideraba la rebelión de los boxers como una resistencia imperialista? Porque estaban cansados del trato que las grandes potencias les daban, ¿va? Si les querían vender basura, veneno, obligados a comprarla. ¿Sí? ¿Qué significa el pabellón que lleva uno de los luchadores boxer de la imagen? Ah, yo me imagino que se refiere a esta imagen, a este dragón, ¿va? Vamos a ver, ¿qué nos dice de ese dragón? Buscando datos en la web, nos dice, ¿qué significa el pabellón que lleva uno de los luchadores boxer en la imagen? El dragón chino representa buena suerte, fuerza y salud. En la tradición china, el rey dragón es el dios que domina la meteorología, un poder ligado íntimamente con las actividades agrícolas. O sea, bien, pues el dragón, si dice meteorología, imagino que el que hacía que saliera el sol o hacía que lloviera o hiciera frío. Imagino que a ellos le atribuían esas cosas meteorológicas. ¿Cuáles fueron las razones de esta rebelión en China? Ya no toleraban la invasión extranjera sobre el país. ¡Fuera! ¡Fuera! Vamos, siguiente pregunta y última. ¿Por qué están luchando en una ciudad importante de China? Porque ahí estaban localizadas la gran parte de los imperialistas europeos, japoneses, rusos, americanos. Ahí en sus casas les hicieron guerra. Así como dice la historia esa que le sacaron al presidente que derrocaron en 1931. Él estaba en pijama cuando lo llegaron a sacar. Algo así me imagino que fue este momento. Estaban en pijama los señores ahí celebrando sus sus éxitos cuando vinieron los boxers y taca, 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 ploca, puchi, placa, ploca. No, no, pero me imagino que había sido una lucha. No dice que, imagino que con sus artes marciales comenzaron ahí, va. Así como se mira en Perros y Gatos, va, quedó como tres gatos samuráis se meten a una casa y roban unos secretos de, de cómo hacer que los perros le teman a los gatos, parece algo así. Era la trama de la película. Bueno, aquí terminamos, va. Gracias por su atención, nos vemos hasta la próxima. Si les gustó, por favor, regálenos un gran like. Bendiciones.